La niña estaba descalza, fue lo primero que notó. Ni el pueblo, ni el silencio, ni el hecho de que todas las ventanas de la calle principal tuvieran las cortinas cerradas a plena luz del día. La niña, de pie en el camino, a unos 40 metros de distancia, delgada como un palo, con el vestido rasgado por el dobladillo, sin zapatos, cubierta de polvo hasta los tobillos. Tendría unos 8 años, quizás 9. Era difícil saberlo con niños que no habían comido bien. Scout aminoró la marcha por sí solo antes de que el desconocido tirara de las riendas. El caballo también la había visto. Ella no se movió. La mayoría de los niños corrían al ver a un desconocido a caballo. La mayoría de los niños tenían a alguien a quien acudir. Esta niña simplemente se quedó allí parada, con las manos a los costados, observándolo acercarse como si hubiera estado esperando algo, y casi hubiera perdido la esperanza de que llegara. El pueblo se asentaba en un valle poco profundo entre dos crestas de roca marrón. No había río, no se veía ningún arroyo. Un pozo solitario en el extremo norte de la calle, con una tapa de madera encadenada. Contó los edificios mientras Scout caminaba. Una caballeriza a la izquierda, con la puerta abierta, sin caballos dentro. Una tienda general con tablones clavados en el escaparate. Un salón llamado The Silver Spur, con un letrero que había sido repintado tantas veces que las letras estaban gruesas y desiguales. Una oficina de tierras, una tienda de piensos, una iglesia al fondo, sin cruz en el campanario. Alguien la había derribado, o alguien los había obligado a derribarla. La niña lo vio pasar, y él se tocó el ala del sombrero sin mirarla. Las orejas de Scout se volvieron hacia ella al pasar, siguiéndola con la mirada como el caballo seguía a todo lo pequeño e indefenso. Ató a Scout a la barandilla de la entrada del salón y entró a empujones. Dentro había 3 hombres. Un camarero detrás de la barra pulía el mismo vaso una y otra vez. 2 hombres en una mesa cerca de la pared del fondo jugaban a las cartas en silencio. El camarero levantó la vista y luego la apartó rápidamente, como si le hubieran enseñado a hacerlo. Se sentó en la barra y puso una moneda. El camarero le sirvió whisky sin preguntarle qué quería. «Pueblo tranquilo», dijo el desconocido. El camarero no dijo nada. «El pozo está encadenado y cerrado ahí fuera». El camarero pulía el vaso. Le temblaban las manos. «¿Quién tiene la llave de esa cadena?» Uno de los jugadores se levantó. Su silla rozó el suelo y el camarero se sobresaltó. El hombre salió por la puerta trasera sin decir palabra. El otro lo siguió. El desconocido no se dio la vuelta. Escuchó sus botas en los escalones de atrás, luego el crujido de una puerta y después nada. «Van a decirle a alguien que estoy aquí», dijo el desconocido. El camarero dejó el vaso sobre la mesa. «Señor, no quiero problemas en mi local». «No traje ninguno. Todo el que entra aquí trae algo consigo, lo quiera o no. Tómate tu whisky y sal. La carretera del norte sigue abierta. Tómala antes de que oscurezca». La puerta tras el desconocido se abrió con un crujido. Unos pasos cortos y cautelosos resonaron en el suelo de madera. Era la chica. Se acercó a la barra y se quedó de pie junto a él, apenas lo suficientemente alta como para ver por encima del mostrador. Olía a tierra, a salvia y a algo agrio, el olor de una niña que había dormido a la intemperie. «Señor», dijo ella. Su voz era débil y cautelosa, como si estuviera dosificando las palabras. «¿Está usted de paso?» «Depende». «¿Sobre qué?» «Según lo que encuentre». Miró al camarero. Este negó con la cabeza lentamente, en señal de advertencia, pero ella volvió a mirar al desconocido. «Me llamo Ellie Carver. Mi padre era dueño de la tienda de piensos. Mi madre dirigía la escuela». «¿Dónde están ahora?» «Papá está enterrado detrás de la iglesia. Lleva 3 meses allí. Mamá está en casa del señor Wakefield. No sale». El desconocido dejó su whisky sobre la mesa. «¿Quién es Wakefield?» «Lo tiene todo. El salón, la tienda, la caballeriza, el agua». Pronunció esa última palabra de forma diferente, con más fuerza, como si hubiera aprendido lo que significaba que alguien fuera dueño de aquello que te mantenía con vida. «Vino hace 2 años con el señor Pruitt. El señor Pruitt es abogado. Tenía papeles que decían que la tierra de papá no era de papá. Tenía papeles que decían que el pozo estaba en su propiedad. Tenía papeles de todo». «¿Y tu padre?» «Papá luchó. Fue a la oficina de tierras en Prescott. Presentó sus propios documentos. Tenía la escritura original, la que el abuelo obtuvo de la oficina territorial en el 68.
Lo dijo con la precisión de una niña a la que le habían contado esos detalles tantas veces que ya los sabía de memoria. El señor Pruitt dijo que la escritura no era válida. Dijo que los límites del terreno habían sido modificados. Papá siguió luchando. Entonces, una mañana, 3 hombres del señor Wakefield llegaron a la tienda de piensos y encontraron a papá en el suelo. Dijeron que se había caído. El desconocido miró al camarero. Los ojos del camarero estaban húmedos. Se dio la vuelta. ¿Dónde está la escritura ahora?, preguntó el desconocido. Mamá lo escondió, antes de que la llevaran a casa del señor Wakefield. Me dijo dónde estaba y me dijo, no se lo digas a nadie, Ellie. No se lo digas a nadie hasta que alguien venga. Alguien. Alguien que no se irá. El desconocido permaneció en silencio durante un buen rato. Afuera, Scout se movió junto a la barandilla y sopló aire por la nariz, el sonido que hacía cuando olía algo que no le gustaba en el viento. ¿Cuántos hombres tiene Wakefield? 12. Antes eran más. Algunos se fueron después de papá. Los que se quedaron son los que no les importa. 12 hombres, un abogado y el agua. Eso es todo lo que tiene. Ella asintió. Luego lo miró con unos ojos que parecían demasiado viejos para su rostro. ¿Vas a ayudarnos? No respondió. Puso otra moneda en la barra y se levantó. Voy a echar un vistazo. Recorrió el pueblo con Scout desatado, el caballo siguiéndole 3 pasos atrás como siempre hacía cuando trabajaban. La caballeriza estaba vacía, pero había sido usada recientemente. Heno fresco en 2 establos, estiércol de menos de un día. Luego revisó el almacén de piensos. Los libros de contabilidad estaban abiertos sobre un escritorio en la trastienda, columnas de números escritas con una letra cuidadosa que se había detenido abruptamente hacía 3 meses. La letra del padre de Ellie. Después, otra letra, descuidada. Los nuevos números no cuadraban. Alguien estaba sacando inventario de los registros. Luego encontró la iglesia. El cementerio que había detrás tenía 6 lápidas. Una de ellas estaba tan fresca que la tierra aún no se había asentado del todo. Thomas Carver. Amado Padre, 1834-1889. Ninguna fecha de nacimiento estaba mal grabada, ni había faltas de ortografía. Alguien había tallado la piedra a mano, letras irregulares grabadas profundamente, pero todas correctas. El trabajo de un niño que se lo había tomado con calma. Scout se quedó al borde del cementerio, sin pisar las tumbas. El caballo bajó la cabeza cerca de la tumba recién cavada, y se quedó allí, como si comprendiera. El desconocido lo dejó. No había razón para apresurar a un caballo que estaba rindiendo homenaje. Regresó a la calle principal, y se detuvo frente a la oficina de registro de tierras. A través de la ventana pudo ver archivadores, un escritorio cubierto de papeles, un mapa clavado en la pared con parcelas dibujadas a tinta, la mitad tachadas y reescritas. Líneas de levantamiento topográfico redibujadas. Tal como había dicho la chica. Botas en el paseo marítimo detrás de él. 4 hombres. Los contó por el sonido antes de darse la vuelta. Jóvenes, de 20 y tantos años, matones a sueldo con cinturones de pistola nuevos y sombreros limpios. ¿Puedo ayudarle en algo?, dijo el primero. Solo estoy mirando. La oficina de tierras está cerrada. Ya lo veo. Entonces, sigamos adelante. El desconocido los miró a cada uno por separado. ¿Con quién puedo hablar sobre los derechos de agua en este pueblo? El señor Wakefield se encarga del agua, pero el señor Wakefield no recibe visitas. Él me verá. No se movieron. Scout, que estaba a 3 metros de distancia, giró la cabeza hacia los 4 hombres y se quedó quieto, con las orejas hacia adelante. El primer hombre notó que el caballo lo observaba y algo cambió en su rostro. Dígale al señor Wakefield que un desconocido quiere hablar de agua, dijo el desconocido, y de líneas de agrimensura, y de una escritura del número 68. Se dieron la vuelta y caminaron hacia el sur sin decir una palabra más. Encontró a Ellie sentada en las escaleras de la iglesia. Llevaba un bulto envuelto en arpillera. Al verlo, se levantó y se lo tendió. Mamá dijo que se lo diera a alguien que se quedara. No he dicho que me quedo. Tú tampoco te has ido. Dentro del paquete había una carpeta de cuero, agrietada y manchada de agua. Dentro de la carpeta había una escritura. Oficina Territorial de Arizona, 1868. Thomas Carver. 160 acres, incluyendo los derechos de agua del manantial natural en el cuadrante occidental. Firmada, sellada y registrada. Debajo de la escritura había cartas.
una docena de ellas, escritas por Thomas Carver, cartas dirigidas a la Oficina Territorial de Tierras, al alguacil de Prescott, a un juez de Tucson. Todas documentaban las actividades de Wakefield y Pruitt, fechas, nombres, cantidades pagadas a los secretarios del condado para alterar los registros catastrales, testigos amenazados, familias a las que les habían comprado sus propiedades por una miseria o que las habían expulsado con fuego. Thomas Carver no solo guardaba sus propios registros, guardaba los de todos. El desconocido se sentó en los escalones de la iglesia y leyó todas las cartas. La niña se sentó a su lado en silencio. Scout permanecía de pie en la calle, con la cabeza gacha, descansando, pero sus orejas no dejaban de moverse. Cuando terminó, volvió a colocar las cartas en su sitio. Tu padre era un hombre cuidadoso. Mamá dice que eso fue lo que provocó su muerte. No, eso es lo que te va a devolver tu ciudad. Trabajó toda la noche. El camarero se llamaba Haskell, y en cuanto el desconocido le mostró las cartas, las manos del hombre dejaron de temblar y su voz se estabilizó. Haskell tenía sus propios registros, no en papel, en su cabeza. 2 años de conversaciones escuchadas al otro lado de la barra. Pruitt alardeando de las modificaciones del plano topográfico tras beber demasiado whisky. Wakefield diciéndole al camarero exactamente cuánto le había pagado al secretario del condado en Prescott, $300, porque Wakefield era de esos hombres que necesitaban que alguien supiera lo listo que era. Había una mujer llamada Adler que regentaba la pensión. Era viuda. Llevaba sus propias notas, no porque nadie se lo hubiera pedido, sino porque había sido contable antes de casarse y la costumbre nunca la abandonó. Fechas de transferencias de propiedades, nombres de familias que se habían marchado, los precios que Wakefield pagó en comparación con el valor de la tierra. Lo guardaba todo en una libreta escondida tras una tabla suelta en la pared de su cocina. El desconocido cotejó el cuaderno de la señora Adler con las cartas de Carver y los libros de contabilidad de la tienda de piensos. El patrón era claro. Wakefield y Pruitt habían estado llevando a cabo el mismo plan en 11 propiedades. Comprar al secretario del condado. Volver a trazar los límites del terreno, presentar nuevas reclamaciones, enviar a Pruitt a agitar el papel. Si la familia no se marchaba, enviaban a los hombres. Si los hombres no trabajaban, ocurrían cosas. Tiendas de piensos, caídas, incendios. En la frontera había reglas, no de las que se encuentran en los libros de leyes, eran más antiguas. La palabra de un hombre era sagrada. No se robaba la tierra de una familia trabajadora. No se tocaba el agua de otro. Se protegía a quienes no podían protegerse a sí mismos, no porque la ley lo exigiera, sino porque allí, más allá del alcance de jueces y alguaciles, lo único que separaba la civilización del caos era el acuerdo de que ciertas cosas eran sagradas. Tu tierra, tu familia, tu agua, tu palabra. Esas reglas tenían consecuencias, regían todo, desde cómo se saldaban las deudas hasta cómo se enterraba a un hombre. El código completo, cada regla, qué les sucedía a quienes las infringían, cómo se poseía realmente la tierra, cómo funcionaban los derechos de agua en la frontera. Se llama el Código del Oeste. Está en el comentario fijado. Envió 3 telegramas desde la estación de retransmisión, a 6 millas al norte de la ciudad. Uno a la Oficina Territorial de Tierras, otro a la Oficina del Alguacil Federal, y otro a la Comisión Federal de Tierras. Cada uno contenía fechas, cantidades y el nombre del secretario del condado que había recibido el dinero. Regresó antes de medianoche. Ellie dormía en los escalones de la iglesia con una manta demasiado fina para el frío de la noche. Tomó la manta de lana de la alforja de Scout y la arropó sin despertarla. Scout se acercó y se quedó junto a los escalones, interponiéndose entre la niña dormida y la calle. Pasó las siguientes 2 horas con Haskell y la señora Adler en la trastienda de la pensión, exponiendo las pruebas. Cuando terminó, dijo, 12 hombres. 12, confirmó Haskell. ¿Cuántos saben lo que están protegiendo? Quizás la mitad, el resto simplemente cobra sueldos. Los que cobran un salario, ¿tienen familia? 2 de ellos, Jensen tiene esposa en Prescott, Miller tiene un hijo. Jensen y Miller se van primero, muéstrales los telegramas. Diles que cualquiera que siga de pie junto a Wakefield cuando lleguen los federales caerá con él. Eso no es una amenaza, es una cuestión de números. Jensen partió antes del amanecer. Haskell le mostró el telegrama y Jensen ya estaba a caballo en 15 minutos. Miller tardó más, discutió. El desconocido encontró a Miller en la caballeriza al amanecer.
Tu hijo está en Prescott. ¿Quieres estar ahí cuando crezca o prefieres acabar en una celda federal? Miller se marchó en menos de una hora. A media mañana, dos más se habían marchado. Garrett, que había estado robando de la propia nómina de Wakefield y sabía que los libros lo demostrarían, y un chico de apenas 20 años, que llevaba allí solo 3 semanas. El desconocido le dio una razón. El chico cabalgó hacia el norte sin mirar atrás. Eso dejaba 8. Y Pruitt. Y Wakefield. Encontró a Pruitt en la oficina de tierras. El abogado era un hombre bajito, con las uñas limpias y un chaleco que aún conservaba sus botones. El desconocido se sentó frente a él. El secretario del condado de Prescott será arrestado esta semana. Su nombre está en manos federales, junto con las cantidades, las fechas y todas las propiedades afectadas por esos planos alterados. La mano derecha de Pruitt se deslizó hasta el borde del escritorio y lo agarró. Puedes irte con Wakefield, o puedes abrir esos armarios y mostrarme todos los documentos que alteraste, y cuando lleguen los agentes federales, podrás ser el que cooperó. Ese es el único trato que vas a conseguir. Pruitt permaneció inmóvil durante un largo rato. Wakefield me matará. La mitad de sus hombres se han ido. La otra mitad está haciendo los cálculos. Pruitt abrió los archivadores. 11 propiedades. 11 juegos de planos falsificados. El desconocido colocó cada documento sobre el escritorio en orden, y cuando terminó, Pruitt firmó una declaración. Le temblaba la mano, pero firmó. 3 hombres más de Wakefield se marcharon durante esas 2 horas. Ya podían vislumbrar su forma. No era al desconocido a quien temían, eran los telegramas, el periódico, los cálculos. Quedaban 5 hombres, y Wakefield. El forastero se acercó al pozo, observó la cadena y el pesado candado que mantenía cerrada la tapa de madera. Luego tomó una palanca de la caballeriza y rompió el candado de un solo golpe. La cadena cayó en el polvo y el sonido que produjo fue más fuerte de lo que debería haber sido, como si el pueblo mismo hubiera exhalado. Levantó la tapa y el olor a agua limpia surgió de la oscuridad. En cuestión de minutos apareció gente. Una mujer con 2 cubos, un anciano con un bastón, un niño que llevaba una olla más grande que sus brazos. Llegaron al pozo, llenaron lo que tenían y nadie dijo nada, pero sus rostros lo decían todo. 2 años. 2 años pagando por agua que provenía de su propia tierra. Ellie apareció a su lado, observó a la gente en el pozo y algo se quebró en su expresión, la máscara de cuidado que había estado usando, y por un momento pareció lo que era, una niña. Ya viene, dijo en voz baja. Un hombre caminaba por la calle principal con 5 hombres detrás. Era de estatura promedio, delgado, bien afeitado, vestía un traje oscuro y gafas, parecía un banquero. Lo curioso de hombres como Wakefield es que no aparentan lo que son. Ellie agarró el poncho del desconocido. Corra, señor, son demasiados. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Ya había visto esto antes. Había visto a un hombre enfrentarse a Wakefield y había visitado su tumba todos los días durante 3 meses. Sabía cómo terminaba esto, o eso creía. Le puso la mano en la cabeza con delicadeza. Ve a la iglesia, Ellie. Quédate dentro. Señor, por favor. Ir. Corrió hacia la iglesia y cerró la puerta de golpe, pero él pudo ver su rostro en la ventana. No se movió. Wakefield se detuvo a 15 pies de distancia. Sus 5 hombres se dispersaron a ambos lados, y el desconocido notó que 2 de ellos se miraban de reojo, con esa mirada de reojo de hombres que ya no estaban seguros. Has estado muy ocupada, dijo Wakefield. Has hablado con mi abogado, has enviado telegramas. Tengo. ¿Y qué crees que va a pasar ahora? Cedes 11 propiedades a sus legítimos dueños. Renuncias a la escritura de Carver. Renuncias a los derechos de agua. Y te quedas solo en esta calle cuando lleguen los federales. O te vas al sur. Tú decides. Wakefield sonrió. Eres un hombre. Sí, lo soy. Pero su abogado ha firmado una declaración. El nombre de su secretario aparece en un telegrama federal. Jensen se ha ido. Miller se ha ido. Garrett se ha ido. Y esos 2, el desconocido señaló con la cabeza a los 2 hombres que se miraban, están haciendo los cálculos ahora mismo. Uno de ellos retrocedió un paso, luego el otro. No corrieron, simplemente crearon distancia. Y la distancia, en una calle como esa, lo era todo. La sonrisa de Wakefield desapareció. Aquí no tienes ninguna autoridad. No, pero el alguacil federal sí. Y la escritura de Thomas Carver sí. La auténtica. La del 68. La que tu abogado no pudo hacer desaparecer porque un hombre precavido,
La escondió con la persona en la que más confiaba en el mundo. Los dos hombres que habían retrocedido se dieron la vuelta y se marcharon. 3 hombres se fueron. El desconocido dio un paso al frente. 3 hombres, señor Wakefield. Usted empezó con 12. Y esos 3 lo están mirando ahora mismo, preguntándose si su dinero vale la pena una celda federal. Uno de ellos se quitó el sombrero, se secó la frente, se lo volvió a poner y se marchó. 2 hombres. El desconocido dio otro paso. 2. Los 2 últimos miraron a Wakefield. Wakefield no los miró. Observaba al desconocido con la furia particular de un hombre que ve cómo todo se derrumba ante sus ojos. Esta es mi ciudad, dijo Wakefield. No, es de ellos. Los 2 hombres se marcharon. Wakefield estaba solo en medio de la calle, sin hombres, sin abogado, sin cadena en el pozo, sin planos alterados tras los que esconderse, solo un hombre delgado con un traje de catálogo, de pie en el polvo, sin nada más que las gafas en su rostro y la verdad oculta tras ellas. Tienes hasta que lleguen los agentes federales, dijo el desconocido. Eso es más de lo que le diste a Thomas Carver. Wakefield se dio la vuelta y regresó a su casa. Pasos rígidos y precisos, el andar de un hombre que se mantenía firme por costumbre. El desconocido supo por su forma de caminar que se habría marchado al amanecer. Los hombres como Wakefield siempre huían. Construían sobre papel, y cuando el papel se quemaba, no tenían nada sobre lo que apoyarse. El pueblo apareció poco a poco. Haskell salió al paseo marítimo. La señora Adler salió con su cuaderno aún en la mano. El anciano del pozo llenó otro cubo, lentamente, como si quisiera recordar la sensación. Ellie salió de la iglesia. Caminó por la calle, sin correr ni llorar. Caminaba como seguramente lo hacía su padre, con la espalda recta, con paso firme. Se detuvo frente a él. «Te quedaste», hice. «¿Vas a seguir quedándote?» Se arrodilló. Scout se acercó y bajó la cabeza cerca de la niña, exhalando aire caliente sobre su hombro. «Tu madre regresa a casa esta noche. La escritura es real. El alguacil viene, y Pruitt les contará todo. Te quedarás con el almacén de forraje, con el agua. Te quedarás con cada acre que tu abuelo reclamó en el 68. Pero te vas. Soy». «¿Por qué?» Se puso de pie. No respondió a eso. Nunca lo hacía. Algunas preguntas pertenecían al camino, y el camino no se explicaba. Se tocó el ala del sombrero como lo había hecho la primera vez que pasó junto a ella, descalzo sobre el camino. Luego se subió a Scout y el caballo giró hacia el norte sin que nadie se lo pidiera. Ellie lo vio marcharse. Se quedó parada en medio de la calle donde Wakefield había estado, pero ella no era Wakefield. Ella era algo que Wakefield jamás podría ser. Ella era alguien que pertenecía a ese lugar. Haskell le trajo un vaso de agua del pozo. Ella lo tomó sin apartar la vista del camino. El desconocido ya se veía pequeño contra la cresta, una silueta oscura con un poncho contra la roca marrón, que avanzaba a ese trote pausado que cubría kilómetros sin anunciarlos. La señora Adler ya estaba escribiendo una carta a las familias que habían sido expulsadas. «Vuelvan a casa. Se acabó. Traigan sus documentos, los auténticos». La niña se bebió el agua. Toda. Luego se dio la vuelta y caminó hasta la tienda de piensos. Abrió la puerta por primera vez en 3 meses y entró. Olía a su padre. A grano, a madera y a manos cuidadosas. Se sentó en su escritorio, abrió el libro de contabilidad y cogió su pluma. Algunos pueblos mueren y nadie los recuerda. Algunos pueblos se salvan y las historias se vuelven exageradas, inverosímiles y falsas. Pero algunos pueblos se salvan de forma silenciosa, con papel, paciencia y un hombre que no se marchó cuando una niña descalza le dijo que huyera. Nos vemos en el camino. Y el código que lleva el forastero, aquel por el que se regía Thomas Carver, aquel que le enseñó a su hija sin siquiera sentarse a enseñárselo, aquel que decía que tu tierra es tuya y tu agua es tuya, y tu palabra es lo único que perdura más allá de ti. Eso está en el comentario fijado.